Hola queridas mujeres. Bueno, estamos llegando a nuestro episodio 6. Espero que estén muy bien y que estas conversaciones les estén trayendo preguntas, reflexiones, luz para sus vidas. Este, mm, este episodio es muy especial para mí, muy, muy especial. Es un tema que me interesa mucho, es un tema que desde niña me inquieta. Se llama Dios con barba, mujeres sin altar, cuando lo sagrado se volvió masculino. Bueno, ya por el título más o menos pueden ir sintiendo hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, bienvenidas a este episodio 6. Vamos a empezar como a desarrollar ese tema poco a poco. Mm, yo no sé si a ti te pasó como a mí, que desde niña me molestaba mucho, mucho ver que en la iglesia católica donde crecí, pues todos los curas, todos los sacerdotes eran hombres. También me parecía muy extraño que el Vaticano estaba completamente compuesto por hombres, excepto que había monjas, mujeres en cargos muy secundarios, en cargos muy de servicio, pero nunca en la jerarquía de la iglesia había mujeres. También me parecía muy extraño que los hombres fueran vistos como los únicos herederos de Jesús, y también que las monjas tuvieran un lugar tan dependiente en la jerarquía masculina. Todas esas preguntas me inquietaban. Cuando yo iba a la iglesia sentía que había algo tan bello en la religión, en la espiritualidad, pero que me sentía extraña, donde nunca había una mujer que estuviera allí ejerciendo como sacerdotisa, sino que hubiera puros hombres. Y bueno, me molestaba mucho desde muy niña. Yo creo que yo algo traía en mi alma, que desde muy pequeña me cuestioné esas cosas de la iglesia católica. Y al comienzo era como una rebeldía, una sensación, un sentimiento, pero luego poco a poco me fui llenando de motivos, me fui llenando de investigación, de información, y luego empecé a buscar otros caminos, a sentir que por ahí no iba a encontrar como ese lado espiritual que me interesaba mucho. Entendí con los años que mi conexión espiritual necesitaba otros lenguajes. Pero también entendí que las mujeres de otros tiempos, que también les inquietaba esa conexión espiritual, que habían sufrido castigos severos por sostener ese deseo, esa inquietud, esa conexión con lo sagrado, de algún modo como que me estaban llamando, me estaban invitando a preguntarme qué pasaba con ese tema. De eso vamos a hablar hoy, de la expulsión de las mujeres de los altares de las religiones patriarcales. Es posible que tú creas que eso no tiene como tanta importancia, como tanta repercusión sobre nuestra vida, como temas más cotidianos como los que hemos hablado, la pareja o los límites, pero resulta que yo sí siento que es algo muy profundo y que tiene grandes repercusiones sobre nuestra vida. Espero que al escuchar este episodio poco a poco sigas como sintiendo que esto sí tiene una relevancia y que tiene importancia en nuestra construcción como mujeres. Mm, En los 2 últimos años de bachillerato, yo tuve una maestra de filosofía que fue muy querida para mí, muy, muy, muy cercana. Se llamaba Pai, se llama Pai, por fortuna. Ella era una monja que llevaba muchos años ya en el convento y que justo en ese tiempo estaba dejando esa vida de monja, esa vida tan devota y obediente que había llevado, y tenía muchos cuestionamientos frente a ese lugar de las monjas. Y de algún modo siento que ella me permitió como entender esas inquietudes y esas preguntas que yo tenía, sobre todo porque me permitió hablar, hacerme esas preguntas en voz alta y no ser como totalmente cortada en mis procesos de reflexión, sino que ella me escuchaba, ¿no? Y me contaba también sus historias como monja. Y yo siento que con ella yo descubrí cómo la vida de las mujeres, digamos que querían esa vida más espiritual, estaban muy, muy sujetas a los órdenes de los hombres, a las jerarquías masculinas, no tenían ninguna autonomía.
Y aparte pues de Pai, yo ya había visto muchas mujeres calladas, sumisas, sirviendo a los curas durante la misa, siempre con la cabeza agachada, como sin nombre, como sin lugar, como sin rostro. Y a mí me chocaba profundamente esa imagen. Y también ver todas las imágenes de las santas, todas las imágenes de la Virgen María, en que siempre se sentían secundarias frente a las figuras masculinas. Mm, Esa imagen de las mujeres abnegadas, sin voz propia, como en el segundo plano en la Iglesia Católica, y muchas otras cosas que yo sentía a través del tiempo, me llevaron como a un largo viaje. Inicialmente como desde la rebeldía. Me alejé, corté como lazos con la iglesia y luego empecé como a acercarme a nuevos caminos, a empezar a buscar cómo podía expresar ese llamado espiritual que tenía en mi alma. Para mí, Pai, y siempre le reconozco así, fue como mi comienzo de ese viaje de preguntas, mi comienzo de búsqueda de posibilidades, mi comienzo de romper esos dogmas que a mí desde muy niña no me convencían y empezar a buscar como otras formas. Y he aprendido en ese camino muchas cosas. Y una de las que me queda muy clara es que las mujeres fueron expulsadas del altar y de las jerarquías dominantes de las religiones en todas las grandes religiones monoteístas. Catolicismo, cristianismos, todas las formas de cristianismo, judaísmo, islam. Y aunque hay pequeñas excepciones en cada una de esas religiones, pues la regla es que son los hombres los que están en la parte de arriba de la jerarquía, los que dominan las religiones. Y además, nosotras fuimos vistas de maneras diferentes en estas religiones como pecadoras, nuestros cuerpos parecían muy impuros e insuficientes para liderar un tema como la conexión con lo sagrado. Y no solamente, por ejemplo, Eva en las narrativas católicas fue vista como causante de la expulsión del paraíso, pecadora, sino que llegaron a decir que nosotras veníamos de la costilla de Adán, una fantasía masculina que genera algo hasta cómico, pero que hace que nosotras entonces en todo sentido estamos en un lugar secundario. Por otro lado, la figura de Dios se fue como poco a poco expresando y concretando como un hombre adulto, blanco, padre, todopoderoso y dueño de nuestra vida. Hay miles y miles de representaciones de ese Dios masculino. No es solamente algo simbólico, algo imaginario. Realmente existen cuadros, existen figuras en las iglesias que muestran a Dios de esa manera. Y ese es el Dios que empezó a ser puesto en nuestra mente. Yo siento que aparte de que era este ser omnipotente, este ser que era con estas características, sentía que nos miraba y nos juzgaba, era un Dios juzgador. Y yo creo que un Dios masculino implica algo demasiado claro, que nosotras no somos ese Dios, nosotras no nos podemos ver en ese Dios. Hay una autora que se llama Mary Daly que dice que si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Sin embargo, no siempre fue así. Fíjense que en este proceso de investigación yo me empecé a preguntar, bueno, ¿será que en toda la historia, en todas las jerarquías de todas las religiones, en distintos momentos de la historia, siempre han estado los hombres en ese lugar, siempre hemos estado ausentes las mujeres? Pues resulta que no. Yo encontré que en muchísimas culturas, en todos los continentes, hubo mujeres muy importantes que eran las guardianas del misterio, las chamanas, las sacerdotisas, mediadoras de lo sagrado de diferentes maneras. En Colombia, incluso la cultura guayú de La Guajira, las mujeres tienen un papel muy importante. Ellas saben de sueños, muchas veces son las que ofician algunas de las ceremonias de sanaciones también y tienen mucho poder en sus comunidades. Hay otras comunidades en Colombia también, en Perú, que había mujeres que eran curanderas, sanadoras, parteras, pero sobre todo tenían esa posibilidad de ocupar la comunicación, la conexión con lo sagrado. Y no solamente en Sudamérica.
también en Norteamérica, en la China, en Japón, en Grecia, en Egipto se encuentran figuras que eran representadas por las mujeres, que eran puestas por las mujeres allí y eran muy importantes y muy respetadas. Muchas veces eran ellas las que sostenían algunas ceremonias directamente y no solo ceremonias con las mujeres, ceremonias con la comunidad. Y eso me parece que es muy importante, entender que las mujeres también podemos cuidar y ofrendar y tener ese lugar de conexión con lo sagrado. Y en ese sentido entendemos que ese lugar es antiguo y que sigue siendo legítimo a pesar de todo lo que en la mitad se ha construido. De pronto puedes pensar que eso no tiene grandes implicaciones sobre ti, porque si tú dices, bueno, a mí no me interesa oficiar ceremonias, de pronto eso no es tan importante, yo tengo mi propia conexión espiritual. Pero yo sí creo que esa expulsión y esa exclusión y ese lugar secundario de las mujeres en los caminos espirituales es muy importante. Por un lado, fíjense que yo siento que aumenta nuestra sensación de ser menos importantes que los hombres, que tenemos que estar sometidas a sus visiones, a sus decisiones, a sus intereses. Yo creo que arrodillarnos frente a un Dios hombre y ser siempre participantes de segunda clase en las ceremonias, en los sacramentos, va siendo una práctica que sella un sometimiento, que sella un lugar secundario, un lugar de alguien silenciado dentro de algo tan importante como la espiritualidad. Yo también creo que sentir que Dios es un hombre, que está fuera de nosotras, desactiva esa conexión directa que tenemos con lo espiritual, que para mí es la mayor fuente de guía y sentido de vida, es la más importante. En este mundo tan materialista pareciera que lo espiritual ha perdido esa fuerza, pero sin embargo yo siento que todavía es lo más importante. Y no solamente porque yo quiera que sea lo más importante, sino porque realmente la conexión espiritual origina mucho, mucho de cómo construimos nuestra existencia. El estar en este lugar con respecto a lo espiritual, yo siento que nos hace perder muchas oportunidades de desarrollar habilidades como sanadoras, nuestra intuición, nuestra capacidad de comunicación con otros planos. Incluso aprendemos a desconfiar de nuestra intuición, aprendemos a desconfiar de nuestras visiones y eso hace que nosotros no desarrollemos muchísimo más unos poderes internos que tenemos increíbles de conexión. En todos estos tiempos, hasta ahora creo que se está recuperando que las mujeres podemos tener nuestros propios altares, nuestras propias ceremonias, y no solo oficiarlas entre mujeres, sino también en las comunidades. Y es algo muy bello porque las mujeres empezamos a recordar ese lugar y a perder el miedo a ocuparlo, sobre todo. Yo en mi camino siento que tuve que vencer miedos muy profundos, porque yo siento que en mí habitaba la memoria de las brujas quemadas, la memoria de estas mujeres, de estas monjas en estos segundos planos, la memoria de la persecución también a las chamanas, a las mujeres sagradas de distintas culturas en América. De hecho, yo tenía como recuerdos muy profundos en mi cuerpo, memorias, y poco a poco fui como conectándome con esas memorias y entendiendo que ese miedo que estaba dentro de mí venía de allí, de esas memorias profundas, de esos sellos que habían puesto en nuestro cuerpo para apartarnos del lugar espiritual. Y poco a poco empecé como no solamente en ese camino de entender todo esto, sino de preguntarme esa inquietud mía de dónde venía. Y empecé a sentir como el llamado a oficiar ceremonias, a crear ceremonias, a levantar altares, a aprender sobre todo ese camino. Y poco a poco fui como venciendo esos terrores, esos miedos y entendiendo que de algún modo en esta época se abría una nueva posibilidad para las mujeres. Se abría como un recuerdo, una memoria de ese hacer sagrado nuestro y no solamente por el beneficio de las mujeres. El hacer sagrado de las mujeres es en beneficio de la humanidad.
de todas las comunidades, de todas las sociedades humanas necesitan que las mujeres también activemos esa conexión con lo sagrado. Eso completa ese círculo de que hombres y mujeres y todos los seres humanos, como sea que se sientan identificados, se conecten con lo sagrado, porque cada ser humano tiene esa posibilidad de conexión y tiene, por lo tanto, algo que aportar al tejido de esa conexión con lo sagrado. Siento que poco a poco en el camino mío, sintiéndome en momentos como muy inapropiada, porque aparte yo soy una mujer urbana, mestiza, no fui criada en una comunidad indígena, no tenía la conexión con esa saber ancestral directa, la tuve que volver a activar en mi cuerpo, volverla a activar en mis huesos, traer la memoria de esas mujeres que me precedieron y empezar a traer a mi vida cotidiana las conexiones con lo sagrado y la posibilidad de crear ceremonias que todos los días siento que son más importantes porque son las que perdimos y no nos permitieron conectar con el carácter sagrado de la existencia, con el llamado de nuestro corazón, con ese nivel profundo del misterio de donde viene todo el conocimiento. Entonces, poco a poco fui aprendiendo, fui caminando con distintas sabedoras, aprendiendo de distintos espacios, de distintas conexiones también directamente con la tierra, con el agua, con el fuego, y volviendo a recordar ese lugar de lo sagrado, no solamente para mí, sino para compartirlo con comunidades, con grupos, con familias, y permitirnos como vivir las transiciones, los dolores, las búsquedas de la vida, no solamente desde la racionalidad, sino desde lo más profundo de la conexión espiritual. Y hoy en día veo varios caminos en que las mujeres empezamos a atrevernos a tomar esos lugares sagrados, no solamente a oficiar ceremonias, sino por ejemplo las parteras, de estar allí paradas en ese umbral profundo y maravilloso entre un plano y otro plano y recibir a estos nuevos seres en la tierra, las transiciones como la primera menstruación de las chicas, de las niñas, pero también los pasos importantes de los niños y empezar a recordar ese lenguaje profundo de lo sagrado, no solamente para nosotras las mujeres, sino para todos y todas, ¿no? Porque incluso las religiones, al convertirse en dogma, no solamente para nosotras, fue para toda la humanidad, perdieron esa humedad, esa belleza de la conexión con lo sagrado. Bueno, y hoy yo siento que cuando levanto mi altar, un altar que traigo con mucho cariño y con mucho orgullo desde un camino con una abuela mexicana muy bella, que es la abuela Margarita. Ella me lo heredó de su propio camino espiritual y yo lo recibí, así como otras posibilidades de comunicación con lo sagrado como el tambor, la ceremonia del temazcal, la ceremonia de la pipa sagrada. Y todo esto empieza a ser como una posibilidad de que tanto yo como otras mujeres podamos retornar a nuestros altares y retornar a esa comunicación profunda que tenemos y que enriquece nuestra vida. Y quiero terminar diciéndote eso. La conexión espiritual no es para cumplir algo que hay que hacer o algo que supuestamente es debido, sino es la fuente más maravillosa de enriquecimiento de tu vida que puedas encontrar. Entonces yo te invito a que respires, a que sientas en el corazón esa conexión con lo sagrado, a que recuerdes que allí en el centro de tu corazón habita la chispa divina y que tú en cualquier momento puedes silenciar un poco tu mente y conectarte. Y cuando así lo sientas, prende una velita, pon unas flores, honra a un ser que amas a través de un pequeño altar, celebra de manera sagrada tus transiciones y vas a ir invitando esa energía a tu vida. Bueno, nuestro próximo episodio va a ser nuestro primer episodio conversando con una de las mujeres más importantes de mi vida sobre su camino a la soberanía.
sobre cómo ella ha podido hacerse las grandes preguntas que las mujeres nos hacemos, cómo las ha abordado, que ha aprendido en el camino. Y esa mujer tan cercana a mi corazón vivió al lado mío toda mi infancia, toda mi adolescencia, porque es mi hermana mayor. Yo le digo que ella es mi ángela de la guarda y se llama Ángela María. Vamos a conversar y vamos a ir a lo profundo de lo que es un camino de soberanía como el de ella. Nos vemos en el próximo capítulo, que será en el próximo episodio, que será el primer episodio que se va a llamar Soberanas en Camino. Un gran abrazo y espero que nos volvamos a escuchar pronto.